La villa de Ainsa es el enclave monumental más importante de Sobrarbe. Se encuentra a 119 kilómetros de Huesca, siendo un importante cruce de carreteras entre los valles pirenaicos, situada en un promontorio alargado entre la confluencia de los ríos Cinca y Ara. En el año 1865 la villa medieval de Ainsa fue declarada Monumento Histórico Artístico. Recientemente ha sido declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. Para conocer el origen de Sobrarbe y Ainsa tenemos que remontarnos al siglo VIII, cuando aparece la figura legendaria de García Ximénez, quien en el año 724, tras ver la cruz roja sobre la encina, recobra fuerzas y da un vuelco a la batalla para tomar Ainsa a los musulmanes. La llamada Cruz Cubierta está ligada desde su origen a Ainsa, capital del Sobrarbe, y también a su nombre que deriva de superarbe, que significa sobre el árbol, e indica el sitio donde tuvo lugar el épico inicio de su historia medieval. García Ximénez era considerado como primer rey de Sobrarbe. Su hijo García Íñiguez tomó la ciudad de Pamplona y a partir de ese momento Sobrarbe y Navarra estarán dinásticamente vinculados. A comienzos del siglo XI, Sancho Garcés III el Mayor anexiona bajo su reinado todos los territorios pirenaicos desde Navarra hasta Sobrarbe y Ribagorza. A la muerte de Sancho el Mayor se divide su territorio entre sus hijos, quedando Aragón para Ramiro, Sobrarbe y Ribagorza para Gonzalo, Navarra para García y Castilla para Fernando. Gonzalo murió en un atentado en el puente de Monclús. En los documentos del monasterio de San Victorián citan como rey de Sobrarbe a su hermano Ramiro I, considerado como el primer rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, ya independiente de Navarra. Tras la muerte de Ramiro, asciende al trono su hijo Sancho Ramírez, y es durante este reinado cuando se inicia la construcción de la colegiata de Ainsa. Ainsa constituye para el conjunto de la historia de Aragón la parte fundamental de su derecho y además el privilegio de aparecer en el escudo del reino con la cruz roja resplandeciente sobre la verde encina. Según algunos autores, sus fueros son los más antiguos de Aragón. La historia afirma que en el año 1227 concedió Alfonso I el Batallador a los habitantes de Ainsa el mismo fuero que a Jaca. El castillo Ciudadela de Ainsa, declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, es una compleja construcción ubicada a poniente de la Plaza Mayor de la villa. Su configuración actual es el resultado de las distintas reformas que ha sufrido a lo largo de la historia. La conocida Torre del Homenaje o Torre Pentagonal es la parte más antigua del recinto, que consta de 5 plantas, desde la que se domina el Valle del Ara. Desde la puerta sureste de la muralla
se accede a la Plaza Mayor. Con forma de trapecio irregular, abierto por uno de sus lados, la plaza es un soberbio espacio que mide 180 metros de largo por casi 100 de ancho. Es una plaza de mercado, porticada, de influjo medieval. Dos filas de casas con soportales se alinean a derecha e izquierda de la plaza. Fue y es centro de la vida social local. La iglesia de Santa María de Aínsa está ubicada en un ángulo de la Plaza Mayor. Es un soberbio templo románico con una imponente torre campanario. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. Comenzó a construirse a finales del siglo XI, coincidiendo con la introducción de la liturgia romana y la renovación cluniacense y gregoriana apoyada por Sancho Ramírez, pero no se acabará su construcción hasta finales del siglo XIII. Fue consagrada el 30 de diciembre de 1181 por el obispo Esteban San Martín de Huesca, fecha conocida gracias al hallazgo por parte del escolapio padre Tragia en el año 1788 de una arqueta en el altar mayor en la que figuraba dicha fecha. El templo, incluso la villa, pasaron a depender del obispado de Huesca y Jaca, y el templo posteriormente elevó su dignidad a colegiata, siendo cabeza de todas las iglesias del Sobrarbe y los valles. Contaba con un vicario y 4 racioneros en el siglo XII. Aumentaron a 3 racioneros y 13 capellanes en el siglo XVI, cuando pasó a pertenecer al obispado de Barbastro. La excolegiata se compone de un conjunto medieval muy completo, integrado por la iglesia, la cripta bajo la cabecera, la torre campanario, el claustro, aunque a lo largo del tiempo ha sufrido muchas reformas. Un rasgo característico es la sobriedad en la decoración y la pureza en sus volúmenes, propios del arte románico de este territorio, recibiendo la influencia de la Catedral de Jaca. La iglesia consta de una sola nave, espaciosa, de forma rectangular, que se cubre con bóveda de medio cañón ligeramente apuntado. Del interior, lo primero que llama la atención es la amplitud y la sobriedad de los espacios. En sus muros únicamente vemos 2 pilastras a cada lado, que llegan hasta el arranque de la bóveda. Estas pilastras son los restos de los antiguos arcos fajones que sustentaban la bóveda original, y su aspecto se debe a una intervención en el siglo XVI, ya que se debió hundir. El templo está construido en sillarejo y piedra sillar calcárea de proporciones irregulares, aunque también se utiliza la piedra toba, especialmente para el ábside y en pequeñas dimensiones. La iluminación se consigue con 2 vanos, uno ajimezado con parte luz, cilíndrico, que es división de el arco en 2 arcos, con capiteles de motivos vegetales, mientras que en el norte, entre pilastras, se abre el acceso al claustro. Antes de los años 70 existían 2 capillas en el lado sur, que se suprimieron en la restauración llevada a cabo por el famoso arquitecto Pons Sorolla. A los pies de la nave, el coro levantado sobre un arco escarzado. Un arco escarzado es un arco muy rebajado, quiere decir, no es circular, es semicircular. Su espacio superior está iluminado mediante 2 vanos, uno centrado
con el arco de medio punto que comunica con la torre, y otro más bajo, idéntico al del lado sur de la nave, bajo el coro, y una sencilla pila bautismal románica de forma circular. El presbiterio queda elevado del resto de la iglesia mediante unas gradas y a ambos lados presentan capillas. La del lado norte se prolonga con la sacristía, más moderna y que sobresale del propio volumen del templo. El espacio absidial, que es el centro, es iluminado desde el centro por un vano en arco de medio punto y derrame. En la zona sur, con arco de medio punto elevado, que conduce al cuarto del aceite, lugar donde había una pila excavada de roca en la tierra para la recogida de las donaciones del aceite para las lámparas que había que conservar para mostrar que estaba el Santísimo. Adosado al muro absidial y al lado del Evangelio se conserva una Virgen románica tallada en madera policromada, fechada en el siglo XIII, que procede de un pueblo pequeño, abandonado, llamado Tricas. Bajo la cabecera, 8 peldaños, los 3 primeros son originales, conducen a la cripta, que hasta 1974 estaba llena de escombros y cerrada, como consecuencia de la guerra civil que allí se enrunó cantidad y cantidad de cosas. Hoy está limpia y se puede visitar. Ese espacio está dividido en 3 naves, de 4 tramos, cubiertas con bóvedas de arista, arcos de medio punto de ladrillo. Los espacios están separados mediante columnas cilíndricas y capiteles labrados toscamente, que suman un total de 18, 6 en el espacio central y el resto adosados a los muros. Solo 5 de los capiteles son originales, el resto son rehechos, marcados todos con una letra, la R. Poseen sencillos motivos vegetales, rostros humanos muy esquematizados. El espacio se completa con un ábside que muestra en el centro un vano aspillerado. De planta trapezoidal, irregular y de pequeñas dimensiones, nos encontramos con el claustro. Consta de 4 crujías de distinto tamaño y un solo piso. 2 de las crujías están elevadas y presenta el suelo escalonado. Los arcos del lado sur y oeste son apuntados, mientras que los del oeste y norte son de medio punto. Las galerías internas cubren con bóveda de cañón al norte y este, y al sur con bóveda de crucería. El espacio sur posee una puerta abovedada que comunica con el templo, abierta en arco de medio punto, así como una pequeña capilla con arco de medio punto y vano cerrado. Las cubiertas tienen una gran pendiente, convergiendo hacia el centro del patio a modo de compluvium romano. En el año 1181 estarían construidas la iglesia, la cripta y la torre, si bien el claustro se comenzaría en el siglo XIII aproximadamente. Se conserva documentación que atestigua el estado de ruina de este espacio en el siglo XIV, también de la torre. En el siglo XVI se continúa trabajando en el claustro, realizando el tramo de crucería del lado sur. Hasta el año 1936
En 3 de las capillas del claustro de la Colegiata se conservaban en cada una de ellas un retablo pictórico de estilo gótico extraordinarios. Fechados en el siglo XV, uno era dedicado a Santa Ana, otro a San Vicente y el último a San Bernardo. De ellos tenemos testimonio gracias a fotografías tomadas por Ricardo del Arco, que están disponibles en Huesca. También en una de las capillas de este claustro se encontraba una Virgen gótica en pie de madera policromada del siglo XV. Sobria es la portada del templo, compuesta por 4 arquivoltas con formas de arcos de medio punto, de sección rectangular, que se apean en columnas cilíndricas de fuste monolítico, con basa y capiteles de decoraciones toscas, basadas en elementos geométricos y vegetales, y una inscripción aún sin descifrar volcada hacia abajo. Sobre la arquivolta más exterior, en el centro, hay un crismón trinitario del siglo XII. La esbelta torre campanario, de unos 30 metros de altura, está construida en piedra sillar, de planta cuadrada, se cubre con remate octogonal. Cada uno de sus muros mide 7,5 metros de ancho y tiene un grosor de más de 1 metro. Al exterior, la torre se articula en cuerpos de proporciones desiguales, separados por impostas que no se corresponden con la distribución interior de los pisos, que son 4. El atrio occidental se corresponde con su planta baja, con arcos de medio punto en sus caras oeste y sur. A la primera planta se accede por una escalera de piedra adosada al muro norte, que sustituye a la antigua escalera de mano. Esta planta actúa como tribuna y se comunica visualmente con el templo a través de una ventana ajimezada ubicada a la altura del coro. Esta planta posee otros 2 vanos en sus caras sur y oeste y está cubierta con bóveda de medio cañón. La segunda planta también se cubre con bóveda de cañón y posee 3 vanos de medio punto adovelados por el exterior. La tercera planta, o cuerpo de campanas, posee grandes vanos de medio punto que abren en parejas en todas sus caras con una imposta ligeramente volada. A la cuarta planta se accede mediante una empinada escalera metálica, dando paso a la cámara real, espacio que se cubre con cúpulas sobre trompas cónicas, reforzadas por nervios de sección rectangular, y en cada una de sus caras abre un monumental arco de medio punto moldurado con 3 arquivoltas de sección recta, que apean en 5 parejas de columnas con capiteles decorados, con rostros muy esquematizados, motivos vegetales y la mayor parte de ellos rehechos. Estos grandes ventanales recuerdan a pequeña escala la portada principal. El conjunto de la Colegiata mantiene una unidad estilística, pese a que a lo largo de los siglos ha sido objeto de múltiples reformas, reconstrucciones y restauraciones que han respetado la esencia románica. Desde 1967 hasta 1974 se realizan diferentes intervenciones por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, con mejoras en la torre y el claustro,
abriendo un nuevo acceso bajo la torre y por último se desescombra la cripta y se restaura. Ainsa tuvo una segunda iglesia en el casco antiguo, ubicada en las proximidades de la iglesia actual. Tuvo mucha importancia. Escribe Madoz en el diccionario geográfico, dice: hay otra iglesia tan antigua o más que la parroquial bajo la advocación del Salvador, y la cual está inservible. Fue primero mezquita, después monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe. En ella se encuentran profundos subterráneos, cuyo objeto se ignora. Actualmente es de propiedad privada. Del antiguo templo desacralizado se conserva un crismón trinitario de boceto muy clásico de principios del siglo XII que hoy podemos ver en el frontal del altar de la parroquia. Fue hallado entre los escombros del pavimento del claustro durante una restauración. Algunos historiadores creen que pudo pertenecer a la antigua iglesia románica de San Salvador. Los restos de su primitiva fábrica románica se reducen a fragmentos de un ábside y lo que fue el atrio de acceso al templo, formado por una nave de planta rectangular y testero recto, según el doctor Manuel García Guatas. Se conservan en el muro sur dos grandes contrafuertes y dos saeteros rectangulares y estrechos en la planta baja, mientras que en la primera planta hay 3 vanos con arco de medio punto. Sin duda, vale la pena visitar Ainsa, uno de los pueblos más bonitos de España, posiblemente el más bonito de Aragón, que guarda tantos tesoros patrimoniales.